Bien, me pedía que calcule la inversa de la función h, ¿sí?, a partir de esta restricción. Tengo una restricción sobre el dominio de la función de que me permite que tenga inversa la función. O sea, si yo me hago un dibujito, el gráfico de esto es algo así. Es media parábola, porque si considero toda la parábola completa no existe la inversa. Entonces tengo que calcular la inversa de mi función. Algo que podemos hacer es pensar primero gráficamente, ¿no? Yo tengo el gráfico de la parábola, sé que en 0 vale 0, en 1 vale 1, no es un menos 1 esto, en 2 vale 4. No hay cosas que puedo saber de la inversa. O sea, como la función f tiene el punto, vamos a empezar por uno evidente, el 2, 4 en su gráfico, la inversa va a tener el 4, 2. O sea, cuando yo hago la inversa es como si agarrara punto por punto de la gráfica y le girara sus coordenadas. Con el 1, 1 no va a pasar porque las dos, no va a pasar nada porque las dos coordenadas son iguales. Lo mismo que con el 0, 0. O sea, hay dos puntos, este punto y este punto pertenecen tanto al gráfico de mi función como al de mi inversa. Si yo grafico la función, recordar que el gráfico de la inversa es simétrico respecto a la recta y igual x. O sea, si yo me trazo esta recta y la pienso como un espejo, la inversa se refleja contra el espejo y me da la imagen espejada de mi función. Y ese es el gráfico de f a la menos 1. Si yo buscara, por ejemplo, si acá está el 2, me falla un poco la escala, en 4 la inversa me devuelve 2. O sea, yo puedo armarme un gráfico a partir del gráfico de la función original, o el gráfico de la inversa. Ahora, si me pidieran la fórmula, yo uso siempre la misma estrategia. Digo, h compuesta con la inversa me tiene que dar x. Lo que uso siempre que cumple la función inversa. O sea que si en la función h, donde está la x, pongo la inversa, me tiene que dar x. ¿Qué me queda acá? H a la menos 1. Todo al cuadrado, que es, puse acá donde estaba x, h a la menos 1, me tiene que dar x. Y acá paso el cuadrado como raíz. O sea, en realidad lo que hago es h a la menos 1 al cuadrado, le aplico la raíz cuadrada de este lado y la raíz cuadrada de este lado. Pero habíamos hablado en la práctica 1, allá lejos y hace tiempo, que la raíz cuadrada de algo al cuadrado es el módulo de la cosa. Porque esto puede ser positivo o negativo, el cuadrado como que me elimina el signo, entonces esa posibilidad de positivo y negativo lo hago con el módulo. O sea que acá me aparecen dos posibilidades. La inversa de h es raíz cuadrada de x o la inversa de h es menos raíz cuadrada de x. Tengo que elegir una de las dos. Y ahí me viene a salvar mi gráfico, o si quiero este punto. Yo sé que la inversa de mi función, ¿sí?, si la analizo en 4, me tiene que devolver 2 positivo. ¿Qué pasa si esta le pongo el 4? H a la menos 1 en 4 me queda menos la raíz cuadrada de 4, que es menos 2. No se comporta como yo quiero. Por eso esta la descarto y esta resulta ser mi función inversa. ¿Sí? En la práctica, este es el único caso en donde tengo que buscar el C y el D de esta práctica, de este punto, es el único caso en donde tengo que buscar la inversa de una cuadrática. Después no aparecen muchos. Más la inversa se utiliza en esta idea de que si un punto pertenece al gráfico de la función, ¿sí?, conozco un punto del gráfico de la inversa, ¿sí?, y principalmente trabajar sobre funciones lineales. Listo el 11. Siguiendo con las consultas, paso al 12, que me dice f de x
igual 1,8x más 32, ¿sí? ¿Qué hace esta función? Si agarro una temperatura en grados Celsius, me devuelve la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Una función que me agarre grados Fahrenheit y me devuelva Celsius. O sea, que haga el camino inverso que hace esta. O sea, la función que busco es la inversa de mi función. Entonces, el procedimiento para encontrar la fórmula de la inversa va a ser el mismo que usé antes. La función compuesta con su inversa me devuelve x, siempre. O sea, la función compuesta con f a la menos 1 me da x. Entonces, agarro la fórmula de la función y donde está la x le pongo esto. Me queda 1,8 por la inversa de la función más 32 me da x. Y acá mi incógnita, lo que yo quiero averiguar es f a la menos 1. Entonces despejo. Paso el 32 para allá, 1,8 f a la menos 1 de x es igual a x menos 32. F a la menos 1 de x es x menos 32, todo sobre 1,8. Y acá puedo aprolijar un poco las cuentas, ¿no? Es 1 sobre 1,8, x menos 32 sobre 1,8. Posiblemente en la respuesta de la práctica, si no me recuerdo mal, esto y esto está escrito como fracción, ¿no? El 1,8 es 18 décimos, así que 1 sobre 1,8 es 10 sobre 18, o lo que es lo mismo, 5 novenos. Y 32 dividido 18 décimos, que es 1,8, me queda 32 por 10 18avos, que puedo simplificar esto por 2, me queda 9, por 2 me queda 5, así que me queda menos 160 novenos. Y ahí tengo la fórmula de mi inversa. Esta función va a ser el camino inverso que hace este. Este agarraba una temperatura en grados centígrados, me la devuelve en grados Fahrenheit, entonces esta va a agarrar una temperatura en grados Fahrenheit y me la va a devolver en grados centígrados. Fíjense que el procedimiento a la hora de buscar la fórmula de la inversa que uso siempre es el mismo. Estos dos primeros pasos son estándar para cualquier cálculo de inversa que hagamos. Pasamos al ejercicio que sigue. El 13 me preguntan. Tengo que encontrar una función lineal f. ¿Qué datos me dan? Que f en menos 1 me da menos 3 y que la inversa de f en 5 me da 3. Y acá tenemos un tipo de utilización de la inversa bien clásico de la práctica. Esto que yo decía antes, con el ejemplo del 11, que si conozco un punto del gráfico de mi función, conozco un punto del gráfico de la inversa. Y al revés. O sea, la propiedad que voy a usar acá y aparece en muchos ejercicios es que si f de a, ni siquiera si, f de a es igual a b, si y solo si, la inversa en b me da a. Y puedo ir de acá para acá o de acá para acá. O sea, si conozco un punto del gráfico de la función, el punto en este caso sería el AB, conozco un punto del gráfico de la inversa, que es el BA. Y al revés, si conozco un punto de la inversa, conozco un punto de la función. Como me dicen que f es una función lineal, yo necesito dos puntos. Acá conozco uno. Como f de menos 1 es menos 3, quiere decir que el gráfico pasa por el punto menos 1, menos 3. Para poder encontrar la fórmula necesito otro punto. Eso va a salir de acá.
La inversa en 5 me dicen que me devuelve 3. La inversa en 5 me devuelve 3. Entonces, yendo para este lado, yo puedo decir entonces que la función en 3 me devuelve 5. Si la función en 3 me devuelve 5, quiere decir que el gráfico pasa por el 3, 5. Tengo 2 puntos del gráfico de una función lineal, me puedo armar la fórmula. Armo la fórmula como en práctica 2. Busco la pendiente y busco la ordenada al origen. Pero digo, este pasaje de información de la inversa a información de la función es algo que aparece bastante en la práctica y también en los parciales. En algunos ejercicios es al revés. A partir de información de la función, deduzco información de la inversa. Creo que era el 17 el que hacíamos eso, que lo hicimos en clase. No, el 14 justamente. El 14 la idea es ir en el camino contrario. A partir de un dato de la función, sacar un dato de la inversa. Y este era el 13. No hago el cálculo de la función lineal porque lo hicimos bastante al principio. Si a alguno después les queda dudas cómo encontrar la fórmula, bueno, cuando termina la clase me pregunta. Paso al 15G. 15G es una cuestión de notación. ¿Por qué el punto de la inversa no sería... ¿Por qué el punto de la inversa no sería 5,3? El punto de la inversa es 5,3. El 5,3 es un punto del gráfico de la inversa. Pero si el 5,3 es un punto del gráfico de la inversa, el 3,5, dado vuelta, este punto, es el gráfico de la función original. Esto es en F. Esto es la inversa. A partir de la inversa, me deduzco algo sobre la función. Bien. Decía, el 15G es donde ya empieza a trabajar el logaritmo, es una cuestión de notación. Me aparece logaritmo natural con un 7 acá de E. En general, si yo tengo logaritmo en base A de B, esto es en general, y hay un número acá, este número de acá, se pone a las 11 de la mañana y toda la gente empieza a mandar WhatsApp, se pone molestísimo. ¿Qué significa esto? Que es el logaritmo en base A de B, todo el resultado elevado a la n. Se pone la potencia acá en el medio para que no parezca, para no confundir si la potencia afecta al resultado o afecta al argumento, para diferenciarlo. ¿Sí? Por eso viene atado con el 15F. El 15F dice logaritmo natural de E a la 7. Acá la potencia 7 solamente afecta al argumento. Por eso puedo usar la propiedad de potencia del logaritmo que hace que el 7 salga para adelante. 7 logaritmo natural de E. Mientras que en logaritmo, en el G, logaritmo natural 7 de E significa logaritmo natural del número E a la 7. Y otra cuestión para recordar, logaritmo natural de algo es el logaritmo en base E del algo. O sea, esto así significa esto de acá. Entonces acá me queda el logaritmo en base E de E. O sea que esto da 1. O sea, acá me queda 7 por 1, me queda 7. Mientras que en el caso del G me queda 1 adentro del corchete elevado a la 7. 1 elevado a la 7 es 1. Cuidado con las cuestiones de notación. Si tienen dudas con la notación a la hora de estar leyendo el parcial, se paran y nos preguntan. A mí, a Hernán o al que esté en el aula. Vamos a tratar de estar en el aula alguno de los dos esta vez.
pues si no nos quedan solitos y no está bueno. No quedan solitos, quedan sin nosotros. Paso al que sigue. 16H. En el 16 teníamos dos datos, que el logaritmo en base a de x es 0,2, mientras que el logaritmo en base a de y es 0,3. Y en el H me piden calcular el logaritmo en base a cuadrado de x al cuadrado. ¿Cuál es el problema? Que acá me aparece una base que no es mi base original. Y cuando me aparece una base que me incomoda, yo puedo usar el teorema de cambio de base. ¿Qué me decía el teorema de cambio de base? Que si yo tengo el logaritmo en una base A de un número B, esto lo puedo calcular como el logaritmo en cualquier otra base que a mí me acomode, me sirva o me resulte práctica de B dividido el logaritmo en esa base que yo elegí de A. Como acá yo tengo datos con logaritmo en base A, lo voy a llevar a la base conocida. O sea, voy a querer escribir esto como un logaritmo en base A solamente. ¿Qué tengo que hacer? Me dice el logaritmo para cambiar la base. Haces el logaritmo en la nueva base del argumento tal cual está, x al cuadrado, dividido el logaritmo en esa base que te elegiste de la base vieja, a cuadrado. Acá ya me apareció el logaritmo en base A. Y ahora puedo usar propiedades. Como el argumento está elevado a potencia, puedo bajar el 2, la potencia baja para adelante y me queda el logaritmo en base A de x sobre 2 por logaritmo en base A de A. Este 2 con este 2 lo puedo simplificar. Y acá me apareció el dato, logaritmo en base A de x era 0,2. Dividido el logaritmo en base A de A. Todo logaritmo donde coincida la base y el argumento, el resultado es 1. Así que el resultado final es 0,2. O sea, esto da lo mismo que esto. Listo el 16H. Como siempre digo, pensando en cada ítem, el que lo preguntó, pare las antenas. Si no me entienden o queda alguna duda, abran micrófono, pregunten por el chat. ¿Sí? Piensen que no tenemos otro momento para sacarnos las dudas entre hoy y sábado. Así que traten de sacar todas las dudas posibles el día de hoy. Bien. Paso al 17C. 17C. A partir de los gráficos de F del ejercicio 2. Entonces tengo que ir al gráfico de F. Supongo que es el 2C. E a la X. O sea, tenía f de x igual a e a la x y la pregunta es ¿quién es la inversa? Digo, pensando en el gráfico de la exponencial, e a la x, e es más grande que 1. Entonces, el gráfico de esta función exponencial es así, es creciente. Como no tengo nada sumado acá, la asíntota horizontal, f de x igual a e a la x, la asíntota horizontal es la recta igual 0, no hay nada acá. La imagen es del 0 al más infinito, de la asíntota para arriba. Es creciente porque la base es mayor que 1. Y si quiero el corte con el eje Y, porque al eje X no lo corta porque es la asíntota, es f en 0, que es e a la 0, cualquier número elevado a la 0 me da 1. ¿Por qué me hago esta tablita? Porque a partir de esto, la inversa de la función, yo puedo sacar datos. La asíntota horizontal
al invertir la función, se convierte en asíntota vertical. X igual 0. O sea, el eje Y pasa a ser la asíntota vertical de la inversa. La imagen pasa a ser el dominio. O sea que el dominio de la inversa es el intervalo 0 a más infinito. O sea, la inversa existe de acá para allá. ¿Sí? Es más, la imagen de la inversa es el dominio de la función, que son todos los reales. Y el corte con el eje Y, digo, f tiene un punto que es el 0, 1 en su gráfico. La inversa entonces tiene el punto al revés, el 1, 0. O sea que la inversa, vamos a hacerla en rojo, pasa por acá. Si yo me trazo la recta Y igual X, el gráfico de la función inversa será un reflejo de la función original. Esta es f, esta es la inversa. Fíjense que sin conocer la fórmula de la inversa ya me saqué cuándo corta el eje X. O sea, yo de acá de la inversa ya puedo hablar de positividad, negatividad, crecimiento, todo. Ahora, si yo quisiera calcular la inversa, f de x igual a e a la x, me pregunto por la fórmula de la inversa, lo mismo de siempre. F compuesto con la inversa me tiene que dar la identidad, me da x. O sea que f en f a la menos 1 de x me da x. Entonces agarro mi fórmula y donde está la x pongo la inversa. E elevado a la inversa me tiene que dar x. ¿Qué problema tengo acá? Lo que yo quiero despejar está en el exponente. Acá es donde uso la definición de logaritmos. Para eso justamente inventamos los logaritmos. ¿Qué me dice? Que el logaritmo en base a de b es un número c, si y solo si a elevado a la c es igual a b. ¿Cómo voy a usar acá la definición de logaritmo? En este sentido. Convierto una exponencial en un logaritmo. ¿Qué me dice? La base de la exponencial pasa a ser la base del logaritmo. Así que va a ser el logaritmo en base e. ¿De quién? De b, que es el que está del otro lado del igual. De x es igual al exponente, a la inversa de x, de f. Pero como hablábamos antes, a propósito del ejercicio 15, logaritmo en base de x es lo que llamamos logaritmo natural. O sea, la inversa de e a la x es el logaritmo natural de x. Y ahí tengo su fórmula. Tiki. Me quedó la práctica en el 2. Listo el 17C. Y ahora entramos en el ejército del 19. Ecuaciones logarítmicas diversas. Y en algunos casos combinado con ecuaciones exponenciales. Voy a ir en orden alfabético. HI, JK, LM, NN. Entonces la primera que aparece es la I. Esto es el 19. ¿Qué tenemos? Logaritmo en base 3 de x menos 9 a la quinta menos 5 logaritmo en base 3 de x menos 7 es igual a 5. ¿Copié bien? ¿Dónde estás? Acá estás. Logaritmo en base 3 de x menos 9, logaritmo en base 5. Bien. ¿Cuál es la idea para trabajar ecuaciones logarítmicas? Donde la x me aparece dentro de un logaritmo. Yo quiero usar de vuelta la definición de logaritmo, pero en sentido contrario al que lo usé recién. Yo quiero llevarme
mi ecuación a esta estructura, porque después, si voy para este lado, acá el b sería el que tiene la x, el b me queda liberado del logaritmo. Entonces tengo que tratar de lograr que me quede un logaritmo solo involucrado. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, digo, acá tengo un 5 como potencia. Yo tengo una propiedad que sé que si el argumento está elevado a una potencia, yo puedo bajar la potencia para abajo. Me queda 5 logaritmo en base 3 de x menos 9, menos 5 logaritmo en base 3 de x menos 7, es igual a 5. El problema es que no puedo juntar estos dos logaritmos, por más que se estén restando y tengan la misma base, porque tienen este 5 adelante los dos. Este 5 me está molestando. Pero es un 5 y es un 5. Me tienta para hacer factor común. Voy a sacar factor común 5. Entonces esto me queda 5 por, tapo el factor común, en este término me queda logaritmo en base 3 de x menos 9. Menos, tapo el factor común, me queda logaritmo en base 3 de x menos 7. Todo esto es igual a 5. Ahora este 5 que está multiplicando lo puedo pasar para allá. Me queda logaritmo en base 3 de x menos 9 menos logaritmo en base 3 de x menos 7 es igual a 1. 5 dividido 5 me da 1. Y ahora sí estoy en situación favorable para usar la propiedad. Teníamos que, si yo tengo el logaritmo en base a de b sobre c, esto es logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Me quedó re chiquitita la propiedad. Ahí, para que se vea un poco mejor. Y voy a ir en este sentido. Tengo una resta de logaritmos de igual base, lo junto todo en un solo logaritmo, dividiendo los argumentos. O sea que esto me queda logaritmo en base 3 de x menos 9 sobre x menos 7, todo igual a 1. Y acá ya está en la situación que yo quería, porque si uso la definición de logaritmo, la tenía por acá, pero ahora en este sentido, agarro la base del logaritmo y la elevo al resultado. Agarro la base del logaritmo y lo elevo al resultado. ¿Y eso qué me tiene que dar? Lo que está dentro del logaritmo. O sea que esto me tiene que dar x menos 9 sobre x menos 7. A partir de acá se acabó el logaritmo. Es un ejercicio de práctica 1. Tengo 3 por x menos 7, entre paréntesis, porque pasa todo esto multiplicando, es igual a x menos 9. Vamos a aprovechar este pedacito de hoja. O sea, me queda 3x menos 21 es igual a x menos 9. O sea que 3x menos x es menos 9 más 21. 3 menos 1 me queda 2x es igual 21 menos 9 me da 12. O sea que x es igual a 6. Pero siempre, ¿qué tengo que hacer con estas ecuaciones? Cuando llegue un resultado, chequeo que pueda usarlo. O sea, me voy a la ecuación original y digo, a ver, si yo pongo un 6 acá, me queda 6 menos 9 es menos 3. Elevado a la quinta me da un número negativo. Y el logaritmo de un número negativo no lo puedo calcular. Así que esta solución no es válida. La única solución que encontré no me sirve. Entonces el conjunto solución es vacío. Siempre recuerden, al resolver una ecuación logarítmica, chequear que las soluciones que encuentran en la ecuación original no me hagan aparecer el logaritmo de algo negativo. Esta falla por los dos lados. Si pongo un 6 acá, esta cuenta me da negativo. Me queda el logaritmo en base 3 de un número negativo. No se puede. Si pongo el 6 acá, me queda 6 menos 7 menos 1. Otra vez me aparece un logaritmo de un número negativo. Tampoco se puede. O sea, es extremadamente problemática esta solución, entonces se descarta.
Como era la única solución que encontré analíticamente, listo, no hay otra solución. Entonces, queda ahí mi ecuación. Siguiendo en orden, H, I, J, K. Dos a la X igual a 5. Y uno se preguntaría dónde están los logaritmos. Justamente en la estructura de esto, ¿no? Vuelvo a copiármelo, me lo voy a hacer en un papelito aparte, la definición de logaritmo, pues lo estamos usando sistemáticamente. Acá. Tengo que el logaritmo en base a de B es igual a C, si y solo si A a la C es igual a B. Esto de acá tiene esta estructura. Si yo voy para este lado, o sea, por definición de logaritmo, ¿en qué se convierte esto? En el logaritmo. La base del logaritmo es la base de la exponencial, en base 2. Lo que va acá adentro es lo que está del otro lado del igual, de 5, y lo que va del otro lado del igual es el exponente, x. Ya está, ya tengo el resultado. ¿Cuánto vale x? Logaritmo en base 2 de 5. Profe, yo había llegado a eso también, pero el tema es que en las soluciones aparece como logaritmo natural de algo sobre logaritmo natural de otro, y yo no sabía cómo llegar a eso. Logaritmo en base 2 de 5, por teorema de cambio de base, yo lo puedo escribir como logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de 2. Y esto es lo que aparece en la respuesta. Claro, pero ¿por qué aparece Es así? el mismo número. Es el mismo número. Está Pero, escrito como una forma en que yo puedo calcularlo con la calculadora. ok. No sé por qué lo escribieron así. Nada, si pones esto está perfecto. Ok, entonces, si querés acá el L y el M también, porque es lo mismo. Listo, saco el L y el M. Claro, con respecto a cómo está escrita la solución. Está escrito en función de logaritmos naturales. Claro, listo, joya, gracias. Por nada. Entonces este era el K, me saqué el K, el L y el M. Vamos al N, entonces. El N tiene un montón de cosas, parece como que es recontrapicante. A ver, el N. Me aparece las dos formas de escribir potencias, ¿no? Que eran diferentes que habíamos pensado en el 15G. Me aparece logaritmo 2 de 3x menos 6 más logaritmo de 3x menos 6 al cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Qué representa este primer término de acá? Este 2 acá en el medio, que yo tengo logaritmo de 3x menos 6, todo esto al cuadrado. De acá a acá no hay ninguna propiedad, es una cuestión de notación, me lo escribo de una forma equivalente. Más, ahora, acá el cuadrado está afectando al argumento. Entonces acá puedo usar la propiedad. Esto es 2 veces el logaritmo de 3x menos 6. Usé la propiedad que me dice que si tengo el argumento elevado a una potencia, esa potencia baja multiplicando a todo el logaritmo. Menos 3 igual a 0. Y acá aparece un clásico de clásicos. Tengo algo misterioso al cuadrado más 2 veces el algo misterioso menos 3 igual a 0. Situación paquetona. Me armo un paquete. Es el logaritmo de 3x menos 6. Haciendo ese paquete, esta ecuación se me convierte en p al cuadrado más 2p menos 3 igual a 0. Que es una ecuación cuadrática que puedo resolver como hacíamos en práctica 2. Uso la resolvente y me queda que P es 1 o P es menos 3. Hago la resolvente o resuelvo con la calculadora la cuadrática. ¿Sí? Yo la hago rápido porque ya sé lo que da. ¿Cuál es el problema de esto? Esto es el valor de P y yo no quiero el valor de P, yo quiero el valor de X.
Una vez que me saqué de encima la cuadrática, es el momento en donde yo abro mi paquete. O sea, yo llegué a que P vale 1 o P vale menos 3. ¿Pero qué era el paquete? Esto de acá. O sea que acá me queda logaritmo de 3x menos 6 igual a 1, o el logaritmo de 3x menos 6 es igual a menos 3. Y acá otra vez lo llevé en cada caso a la situación que quería, que era que me quede un logaritmo solo para ir en este sentido, para liberar la x de adentro del logaritmo. Recordemos que si no hay nada acá abajo, quiere decir que hay un 10. Es el logaritmo en base 10. O sea que tengo 10 elevado a la 1, la base del logaritmo elevado al resultado es igual al argumento, 3x menos 6. Por este lado me queda 10 a la menos 3 es 3x menos 6. Y acá empiezo a resolver. Esta queda linda, ¿no? Porque me queda 10 más 6 es igual a 3x, o sea que 16 tercios es x. Acá queda un poco más chunga, porque 10 a la menos 3 es 1 sobre 1000. Más 6 es 3x, o sea que me queda 1 sobre 1000. Más 6 me queda 6001 sobre 1000. Dividido 3 es x. O sea, 6001 sobre 3000 es la x. Número raro, pero número al fin. ¿Sí? Puedo chequear que si yo agarro mi ecuación original, digo, este número por 3 me da 16, menos 6 me da 10, que es un número positivo. ¿Sí? Así que con este valor no tengo problemas con los logaritmos. Este valor, si yo lo pongo acá, 3 por 6001 sobre 3000 me da 6001 sobre 1000. Menos 6 me da 1 sobre 1000. Hago la cuenta con la calculadora y chequeo que si pongo este valor de x acá, también me da un número positivo. O sea que está bien para calcular el logaritmo. Así que en este caso las dos soluciones son válidas. Una es más parecida a lo que habitualmente estamos acostumbrados, otra es medio rara, pero es un número al fin de cuentas. ¿Sí? Fíjense que vuelve a aparecer esta estrategia que usamos en la práctica de 3, de trigonometría, que usamos en la parte de exponenciales, de ecuaciones exponenciales, vuelve a aparecer con ecuaciones logarítmicas, una ecuación que tiene estructura de cuadrática en su formulación original, entonces puedo utilizar las herramientas de cuadrática que conozco para resolverla. Paso a la última ecuación que me pidieron, que es la ñ. Es 6 por 2 a la menos x más 1 igual a 2 a la x. ¿Por qué estará en logarítmica? Vamos a ver. Primera cosa, veo una estructura conocida, pero que trabajé en la parte de exponenciales, cuando me parecía un número a la x y el mismo número a la menos x. ¿Qué estrategia vimos que podía usar acá? Estrategia. Cuando pasaba esto, menos x y x, voy a multiplicar ambos lados de la igualdad por el número a la x. Insisto, esto es una estrategia para sacarme este menos de acá arriba. Acá hago distributiva. ¿Sí? Y lo que habíamos hablado cuando vimos esta estrategia, si yo hago 2 a la x por 2 a la menos x, me queda 2 a la x más menos x, que es 2 a la 0, que es 1. O sea que esto por esto da 6. Porque este con este se hace 1, por 6 me da 6. Este por este
me queda 2 a la x. Y 2 a la x por 2 a la x es 2 a la x al cuadrado. Y justamente la misma estructura que usábamos en el ítem anterior. Cosa misteriosa al cuadrado, cosa misteriosa a la 1, número solo. Me armo un paquete. El paquete va a ser la cosa misteriosa. Me queda 6 más p es igual a p cuadrado. Esto es una cuadrática, uso las cosas que sé de cuadrática. No empiezo a inventar cosas extrañas como pasar este p dividiendo, pasar este cuadrado como raíz. No, es una cuadrática. El procedimiento estándar para resolver una cuadrática es tiro todo de un solo lado, sea el lado derecho o el lado izquierdo, es lo mismo, y uso la resolvente. En este caso yo lo voy a pasar para allá. 0 me queda p cuadrado menos p menos 6, y aplico la resolvente. Me queda que p es menos 2 o p es 3. Pero de vuelta, p no era mi incógnita, sino que mi incógnita era x. Si p vale menos 2, al abrir el paquete me queda 2 a la x igual a menos 2. Si p vale 3, me queda 2 a la x igual a 3. Acá tengo una exponencial igualada a un número negativo. No tiene solución. Un número positivo elevado a potencia jamás me puede dar negativo. Y recién acá es donde aparece el logaritmo. 2 a la x igual a 3, por definición de logaritmo, es el logaritmo en base 2. Lo bueno que la base del logaritmo es la base de la exponencial. Hay una coincidencia en cuanto a los términos. De lo que está del otro lado es igual al exponente. Y ahí tengo mi resultado, que en la práctica va a estar escrito como logaritmo natural de 3 sobre logaritmo natural de 2. Este número y este número son lo mismo, pero escrito de otra forma. ¡Ay! Corno. Qué lindo, quedó grabado el estornudo. Y listo, con eso eliminé. Gracias, Catalina. Todas las dudas con respecto a ecuaciones. Avanzamos entonces ya a la parte de más ejercicios, que son ejercicios del estilo de los parciales, ¿no? Por ejemplo, el 22, que me pidieron. Me dicen, f de x es el logaritmo natural de 2x más b larga, ¿sí? Quiero encontrar b tal que el punto 1, 2 pertenece al gráfico de la inversa de f. ¿Sí? Digo, muchas veces lo que hacen acá se ponen a calcular la inversa. No está mal, pero no es necesario para lo que me piden. ¿Qué voy a usar yo? La misma estrategia que usé antes en el ejercicio 12, no, en el 13. Digo, si 1, 2 pertenece al gráfico de esta función, quiere decir que esta función en 1 me devuelve 2. Pero si esta función, la inversa de f, en 1 me devuelve 2, entonces f en 2 me tiene que devolver 1. ¿Por qué lo llevo a esto? Y porque tengo la fórmula de f. Y no quiero calcularme la fórmula de la inversa. Entonces me lo llevo al caso donde puedo utilizar el dato. Me dicen que f en 2 me tiene que dar 1. O sea que logaritmo natural de 2 por 2 más b me tiene que dar 1. Y acá me quedó una ecuación logarítmica. La base del logaritmo, que es e, elevado al resultado, que es 1, me tiene que dar el argumento, 4 más b. Y acá despejo b.
B es E menos 4. El número E es un número irracional, así que lo dejamos escrito en su forma simbólica, que es el valor exacto. O sea, esto no lo meto en la calculadora ni nada por el estilo. Listo, lo dejo así y terminé. Fíjense cómo esta propiedad que yo les marcaba un poquito más atrás, en esta parte, acá me viene a salvar las papas. ¿Por qué? Porque al usar esto me ahorro de buscar la inversa. Insisto, si uno busca la inversa de la función, llega al mismo resultado. El problema es que de un modo mucho más laborioso. Y aparte uno corre el riesgo de encontrar mal la inversa y nada, la jorobé toda. Listo, el 22, pasamos al 27A. 27A. Y aquí también otro parecidito a ejercicio de parcial. 27. Me dice, quiero A perteneciente a los reales tal que 5 sea solución de, y me dan una ecuación, logaritmo en base 1 menos A de 2x al cuadrado menos 1 igual a 2. ¿Qué significa? Y acá volvemos al concepto de solución de una ecuación que vimos en la práctica 1. 5 es solución de esta ecuación si al reemplazar la x por 5, la igualdad que obtengo es verdadera. Verdadera. Entonces, al pensar en esto, el ejercicio ahora se transforma. Encontrar el valor de A para el cual esta ecuación es verdadera. Entonces voy a resolver esta ecuación. Me queda logaritmo en base 1 menos A de 5 al cuadrado es 25, por 2 es 50, menos 1 es 49. Me tiene que dar 2. Entonces, la base del logaritmo elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Ahora, número elevado al cuadrado igual a otro número, como este número es positivo, tiene dos posibles resultados. Una posibilidad que 1 menos A sea 7. Si esto es 7, al cuadrado me da 49. La otra posibilidad es que 1 menos A sea menos 7. Menos 7 al cuadrado también me da 49. Pero antes de despejar A, yo voy a descartar esta parte. ¿Por qué? Porque si miro mi ecuación original, 1 menos A es la base de un logaritmo. Y la base de un logaritmo no puede ser negativa. O sea que 1 menos A no puede tomar un valor negativo porque los logaritmos se definen con base positiva. Así que esto lo descarto. Así que me queda que 1 menos 7 es igual A es igual a menos 6. Ojo, si A es igual a menos 6, 1 menos A es 1 menos menos 6, o sea, me queda 7. O sea que la base me queda bien. Por eso esta respuesta es la que hay y no hay dos en la práctica. E insisto, A puede ser negativo. Lo que no puede ser negativo, por cómo está armada mi ecuación, es 1 menos A. Punto B del ejercicio, ya que estamos para terminarlo, me dice, para el valor de A encontrado, que es menos 6, resolver la ecuación. Me queda logaritmo. Si A vale menos 6, dijimos que 1 menos A vale 7. En base 7 de 2x cuadrado menos 1 igual a 2. Y acá resuelvo como siempre. Uso la definición de logaritmo para liberar la x. 7 al cuadrado es igual a 2x cuadrado menos 1.
Entonces, 49 más 1 es 2x cuadrado, 49 más 1 es 50, dividido 2 es x al cuadrado, o sea que x al cuadrado es 25. Con lo cual, dos soluciones. 5, que era la que me habían dado, y menos 5. Verifico. Si yo pongo un 5 acá, 5 al cuadrado es 25, por 2 es 50, menos 1 es 49. Me da algo positivo. Esta es una solución válida. Pongo el menos 5 acá. Menos 5 al cuadrado me da 25 positivo. Por 2 me da 50, por menos 1 es 49. Así que esta solución también es válida. Las soluciones no son válidas si son positivas o si son negativas. Son válidas si al reemplazar donde está la x, la cuenta que me queda dentro del logaritmo tiene un resultado positivo o un resultado negativo. ¿Sí? Cuidado porque a veces dicen, esta es positiva, vale, esta es negativa, no vale. No, acá valen las dos. Porque en ambos casos, al reemplazar la x, el argumento de mi logaritmo queda positivo. Y con eso terminé mi listadito de práctica 5. Voy a pasar a los 3 ejercicios que me pidieron de práctica 3. Y después hacemos una segunda ronda de pedidos. Bueno, volvemos a práctica 3, allá lejos y hace tiempo, cuando éramos jóvenes y mirábamos trigonometría. Me piden el ejercicio 23, que está ya en la parte de más ejercicios, no, casi, en la parte de más ejercicios, al borde, que la idea es calcular ángulos. ¿Sí? El 23 me dice, tengo el punto A, que es 3,0, el punto B, que es 5,2, el punto C, que es 7 menos 2. Me podría hacer un gráfico, ¿no? A ver, tengo el 3,0, 1, 2, 3, acá. Este es A. B, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Se me cayó la regla y no la encuentro, por eso lo estoy haciendo así, ¿no? Si no lo haría con regla re bonito. Este es B. El C es 7 menos 2. 5, 6, 7, menos 1, menos 2. Por acá. Este es C. ¿Qué me pide el ejercicio? Calcular, ¿para dónde estabas? Abrí cualquier otra práctica. Calcular la amplitud del ángulo BAC. Este ángulo de acá. Como todo ejercicio de trigonometría, yo voy a tratar de hacer aparecer triángulos. Triángulos, rectángulos en donde conozca datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podría agarrar este triangulito de acá arriba. ¿Sí? Ahí está. Cierro la puerta que se me está golpeando con el viento. En este triangulito, ¿qué conozco? Conozco que este lado mide 2, porque este es el 3 y este es el 5. Para llegar del 3 al 5 camino 2. Y conozco que este lado también vale 2, porque camino 1, 2 para arriba. Y es rectángulo porque justamente estoy trabajando sobre las coordenadas, así que las rectas que tiro son perpendiculares a los ejes. Ahora, si un triángulo tiene dos lados iguales, es lo que llamamos un triángulo isósceles. ¿Qué particularidad tienen los triángulos isósceles? Que los ángulos opuestos son iguales. Pero como este mide 90, si estos dos son iguales, mide 45 cada uno. O sea, para averiguar esta partecita de acá, no necesité trigonometría para nada. 45 grados. Ahora no es el ángulo BAC que yo quiero. Me está faltando esta parte de acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con otro triángulo. El que yo me imagino y veo rápido es este. Este triángulo de acá abajo, ¿qué tenemos? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4 camino.
Desde acá, este punto hasta este punto. Arranco en el 3 hasta el 7. Y de acá para abajo camino 2. Acá es recto. ¿Y cuál es el ángulo que yo quiero averiguar? Este de acá, alfa. Ahora, si yo tengo un triángulo rectángulo donde conozco dos de los lados, puedo conocer el ángulo, cualquiera de los dos ángulos agudos. Por ejemplo, puedo usar que la tangente de alfa es el cateto opuesto que mide 2 sobre el cateto adyacente que mide 4. Y ahí uso la calculadora. ¿Sí? Shift tangente de 0,5. Porque 2/4 es 0,5. ¿Se me escucha bien o medio entrecortado? O medio lentoide. Porque en mi pantalla estoy como con delay. Gracias. Con la calculadora. ¿Sí? Recordar, para mirar ángulos, la calculadora ahí arriba tiene que tener una D, de Diego, acuérdense de eso. Si no, le va a dar el ángulo en radianes. Entonces hago shift tangente de 0,5. ¿Sí? Y lo paso, grados, minutos y segundos. 26 grados, 33 minutos, 54 segundos. O sea que este alfa, 26 grados, 33 minutos, 54 segundos. Entonces el ángulo BAC que me pedían, 33 minutos, 54 segundos, o sea, 40, 60, 71 grados, 33 minutos, 54 segundos. Siempre en estas cosas que tengo que encontrar ángulos, donde puedo hacer aparecer triángulos, rectángulos. Esa es la clave del éxito de este tipo de ejercicios. Ahora sí, pasamos a la parte de más ejercicios, ejercicios del estilo. El 28B apareció en un parcial hace algún tiempo. Por ahí con algún número cambiado. Pero apareció. Me dicen 60 grados, 30 grados, X, y esto de acá mide 24. Y una clave importante para tener en cuenta para el parcial. Me dice hallar el valor exacto. Si me dicen valor exacto, la calculadora la guardo. Cuando me dicen en un ejercicio claramente de trigonometría, valor exacto, es que tengo que trabajar con la tabla. ¿Sí? Recordemos la tabla, pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3, seno, coseno, 1/2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, y volviendo, 1/2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Recuerden que en el pizarrón, o sea, no hace falta que se la macheteen, el machete se los damos nosotros. O sea, ni que se la macheteen ni que se la memoricen. Va a estar escrita en el pizarrón. Y recordar cuánto valen estos tres ángulos. Pi sobre 6 equivale a 30 grados. Pi sobre 4 equivale a 40 grados. Justamente los ángulos que me aparecen están en tabla. Bien, ¿cuál es el principal problema? Y el error típico. Agarran este triángulo y quieren usar trigonometría. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque este triangulito hace usar trigonometría en esta situación. Entonces, ahí no vale. ¿Sí? ¿Qué triángulos rectángulos tengo donde puedo usar trigonometría? Tengo este triángulo, donde esto vale X y esto vale 60. Este pedacito no lo conozco, podemos llamarlo Y. Y después este otro triángulo, así grande, donde acá mide Y más 24. Y más 24. ¿Qué situación tengo acá? Que tengo dos incógnitas. Me va a aparecer un sistema de ecuaciones en algún momento. ¿Qué voy a usar? La tangente de 60 grados, voy a tratar de poner en relación mis incógnitas, cateto opuesto sobre cateto adyacente, X sobre Y, en este triángulo. En este triángulo yo puedo decir que la tangente sobre el cateto adyacente, que en este caso es Y más 24. Esto es un número y esto es un número. Calculémoslo. A ver, tangente de 60 grados. Eso es tangente de pi sobre 3. La tangente de pi sobre 3 es el seno de pi sobre 3 sobre el coseno de pi sobre 3. Y ahí voy a la sobre 2. Coseno de pi sobre 3 es 1/2. Esto dividido esto me da raíz de 3. Por otro lado, tengo que calcular la tangente de 30. Tangente de 30 grados es lo mismo que hacer tangente de pi sobre 6. O sea, es seno de pi sobre 6 sobre coseno de pi sobre 6. O sea, me queda 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2.
O sea, me queda 1 sobre raíz de 3. Lo puedo dejar así o puedo racionalizar, multiplico por raíz de 3 arriba y abajo y me queda raíz de 3 sobre 3. Como hacíamos al principio de la práctica, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se me transforma? Tangente de 60, raíz de 3, es x sobre y. Tangente de 30, raíz de 3 sobre 4. Y acá me queda un sistema de ecuaciones. Voy a usar las estrategias habituales. Por ejemplo, despejo una de las letras de una ecuación. La más fácil acá de despejar es la x. Paso la y para allá. Me queda x es raíz de 3 por y. Y el despeje que hice es x, que es raíz de 3 por y, sobre y más 24. ¿Y acá qué voy a hacer? Nada, despejo. Agarro todo esto y lo paso para allá multiplicando. Raíz de 3 sobre 3 por y más 24 por y. Y este número de acá lo puedo pasar dividiendo para allá, en vez de hacer la distributiva. Cualquiera de las dos formas me va a dar el mismo resultado, pero me parece más económico si yo hago raíz de 3 por y, dividido raíz de 3 sobre 3. ¿Por qué me parece más económico esto? Porque dividir por una fracción es multiplicar por la fracción dada vuelta. Simplificar. Entonces me quedó re bonito. Y más 24 entonces es 3 veces y. O sea que 24 es 3i menos i. O sea que i es igual a 12. Esto me da 2i, el 2 lo paso dividiendo y por eso es 12. Pero yo no quería i. No entendí dónde sale el sistema de ecuaciones. De esta ecuación y de esta ecuación. Yo en este triangulito pequeño dije la tangente de 60 es x sobre y. Y en este triángulo grande dije la tangente de 4. Y después lo que hice fue calcular este número y este número. Tangente de 60 es toda esta cuenta que hice acá que me da raíz x sobre y, y la tangente de 30 me da raíz de 3 sobre 3, entonces acá puse raíz de 3 sobre 3 es igual a x sobre y más 24. Yep. De vuelta, el valor de x, pero si tengo el valor de y, tengo el valor de x. O sea, x termina siendo 12 veces raíz de 3. Y ahí tengo el valor exacto. Aparecen muchos ejercicios en ello que comparten un lado y me tengo que armar un sistema de ecuaciones. Me preguntaron ahora el 29. El 29 es el del penal. Pensé que era del mismo estilo. En el punto del penal a 11 metros del arco. O sea, yo tengo el arco, el punto del penal está justo en el medio, a 11 metros de la línea de gol. Y el arco mide 7,32 metros de ancho. Como el punto del penal está justo en el punto medio, esto es la mitad de 7,32. O sea, 7,32 dividido 2. Entonces yo me voy a hacer aparecer un triángulo rectángulo. Tengo un triángulo rectángulo de 3,66 y 11. Esto tiene un ángulo. Si yo pateo con un ángulo más grande que este, la pelota se me va. Si pateo con un ángulo más chico que este, la pelota entra. ¿Sí? ¿Qué me dice el problema? ¿Sí? Ángulo de 18 grados. Entonces, tengo dos opciones para pensarlo. Lo que yo decía recién, me fijo cuál es este ángulo. Y si este 18 es más grande que este ángulo, el pibe, el que pateó la pelota, le más chico que este ángulo, es gol. Otra opción es decir, bueno, me hago el triangulito donde esto es 11, que es donde pateó, y esto es 18. Entonces puedo calcularme esto. Si esta distancia es menor que 3,66, quiere decir que la pelota entra. Si esto es más grande que 3,66, la pelota no entra. Cualquiera de los dos caminos. Vamos por este lado primero. Y este ángulo mide 18. Hoy es el día de la tangente, pareciera. Tangente de 18 grados es el cateto opuesto, que es x, sobre el cateto adyacente, que mide 11. O sea que x... 18 no está en mi tabla, así que voy a usar la calculadora. 11 por tangente de 18 me da 3,57 metros. 3,57 metros. O sea, la distancia entre este punto medio hasta donde va la pelota, 16, es gol. Por el otro lado, si lo hubiera pensado por el otro lado, tengo que la tangente de alfa es el cateto opuesto, que es 3,66, dividido
el cateto adyacente que es 11. Entonces alfa, hago shift tangente 11, cierro paréntesis, acá me da el ángulo. Este ángulo alfa entre el punto medio y el palo es 18 grados, 24 minutos, 13 segundos. Como el pateador patea con un ángulo más chico que este, es gol. ¿Sí? Ahora, si pateó y la pelota entró en 3.57, pensando en la pregunta B, acá está el palo, de acá a acá hay 3,66, la pelota entró en 3,57 metros, ¿cuánto me queda acá? Me queda 0,09 metros. Entre donde entra la pelota y el palo. 0,09 metros son 9 centímetros. O sea, la pelota entró a 9, se tira y deja 50 centímetros. O sea, llega hasta los 3,5 metros. ¿Sí? Entonces, nada. No, 3,5 no, a las 3,16 metros llega. Y deja los últimos 50 centímetros libres. Así que por más que se tiró Carla, cuando vayan a jugar un partido de fútbol, si patean con un ángulo de 18 grados la pelota, ya saben que la pelota va a entrar bien pegadita al palo. El problema es que el margen de error es mínimo, ¿no? El ángulo ya se les va para afuera. Claro. ¿Y 29? Bueno, pasamos el 8C y ahora pasamos al 8D. ¿Sí? Primera cosa, tengo una ecuación trigonométrica donde hay todo un bodoque adentro de la trigonométrica. Por suerte, la estrategia del paquete que usé durante toda la cursada. 2pi x menos pi sobre 2, lo voy a llamar alfa, para usar la notación tradicional de ángulo. Entonces, ¿en qué se transforma este menos coseno de alfa? O sea que el seno y el coseno son opuestos, ¿no? Me está diciendo esto. El seno de alfa da lo mismo que agarrar el coseno y cambiarle el signo. O sea, casi que son iguales. Si yo, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, en la tabla aparece. O sea que si yo miro pi sobre 4, el seno y el coseno valen lo mismo. Casi es esta situación. Me faltaría que uno sea por de ahí, me voy a la circunferencia. Como tengo pi sobre 4, las medias circunferencias la parto en 4 partes iguales, la de arriba y la de abajo. O sea, yo sé que acá en pi y este palito son iguales, pero este número es positivo y este número de acá es positivo. No me sirve como solución pi sobre 4, porque no se cumple esto. Pero si empiezo, como esto es simétrico, este palito y este palito miden lo mismo. Ahora, este número es negativo y este es positivo. Son iguales, pero o sea, iguales en valor absoluto pedido. O sea que una opción es que alfa sea 1/4, 2/4, 3/4 de pi. Y como siempre, si me paro en este punto y pego vuelta a pi, y sigo buscando por simetría, me vengo para acá abajo. Palito igual, pero este número es negativo y este número es negativo, y el otro negativo. Así que este ángulo lo descarto. Me vengo para acá. Tengo uno positivo y el otro negativo. Acá tengo otro ángulo, así, que cumple con 3, 4, 5, 6, 7 cuartos de pi y le agrego el 2k pi. Listo, ya tengo casi mis dos familias. Me falta despejar el x. Ya me saqué la trigonométrica de encima, ahora es menos pi sobre 2, entonces es igual a esto, más 2k pi, o igual a lo otro. Arranquemos con este, empiezo a despejar. Paso el pi sobre 2 para allá. Me queda 2 pi más 2k pi más pi sobre 2. O sea que me queda que 2pi x es 3/4 más 1/2, son 5/4 de pi. Paso el 2pi dividiendo, me queda 5/4 pi, lo voy a hacer del otro lado, no me va a entrar, lo hago acá. No, todo del otro lado. Tenemos 2pi x es igual a 5, paso el 2pi dividiendo, 5/4 pi más 2k pi, todo sobre 2pi. Y ahora reparto 5/4 pi sobre 2pi más 2k pi sobre 2pi. En ambas fracciones el pi se me 5/4 dividido 2 es 5/8, 2k dividido 2 me queda k. Y acá tengo mi primer familia de soluciones. Para la otra familia, ¿qué voy a hacer? 2pi x menos pi sobre 2 igual a 7/4 pi más 2k pi. Y despejo 2pi x igual 7/4 más 2k pi. Paso el 2pi dividiendo.
Y ahora reparto. Lo mismo, cuando haga este dividido este, los pi se me vuelan. Y me queda 9/8 más 2k pi. Y me queda el k. Y ahí tengo la otra familia de soluciones. Es el caso un poco más rarito que aparece en cuanto a ecuación D. Es otro clásico de los paquetes, ¿no? Me aparece coseno cuadrado de 2x igual a esta forma de escritura es lo mismo que con el logaritmo. ¿Qué significa este 2 en el medio? Que agarro el coseno de 2x y lo elevo todo al cuadrado por 3 coseno de 2x. Léase paquete. Coseno de 2x lo llamo t. Voy a cambiar la letra del paquete porque si no siempre uso la misma. T cuadrado igual a 3 por t. Y ahora menos 3t igual a 0. Y esto lo puedo resolver por resolvente, o en este caso, como no me aparece el número solo, se puede resolver, digamos, factorizando. Saco factorizando. Por lo tanto, o t es igual a 0 o t menos 3 es igual a 0, lo que me lleva a que t tiene que valer 3. Pero de vuelta, mi incógnita no era t, sino que en cada caso. Si t es igual a 0, me queda coseno de 2x igual a 0 o coseno de 2x igual a 3. Esta la descarto porque el o más chico que menos 1. O sea, por este lado no hay solución. Por este lado es una clásica trigonométrica. Tengo un ángulo cuyo coseno es 0. Me voy a la circunferencia. Del punto que el ángulo marca sobre la circunferencia. Entonces tengo que buscar puntos que tengan coordenadas 0. Tengo este de acá y este de acá abajo. O sea que 0. O sea que si 2x, que es el ángulo, fuera igual a 0 no, a pi sobre 2 digo, a pi sobre 2, que es girar este cuarto de vuelta, el coseno es 0. Y acá ya puedo despejar. X me queda pi sobre 4 más k por pi. Este dividido 2 me da pi sobre 4, este dividido 2 me da este. Primera familia. Pero también puedo girar hasta acá medio de pi, 2 medios de pi, 3 medios de pi. O sea que 2x podría ser 3 medios de pi más 2k pi. Y de vuelta, paso dividiendo. X es igual a 3 cuartos. Y estas son mis dos familias de soluciones. En la respuesta de la práctica aparece una sola familia. ¿Sí? Porque estas dos se pueden juntar en una sola. Si lo escriben así en el parcial, digo, pues yo podría pensar que si me paro en este punto y giro media vuelta, caigo en este. Giro media vuelta, caigo en este. Entonces puedo resumir estas dos familias del parcial. Si lo dejan así, está genial. Fíjense que volvió a aparecer otra vez en exponenciales, en logarítmicas, en trigonométricas, este recurso cuadrado, y por ahí hago un paquetito y uso estrategias que yo ya tenía de la práctica 2 de función cuadrada. Bien, tenemos este polinomio. ¿Sí? Divisible por x menos 1. Sí, sí. Bien, entonces, yo tengo que averiguar todas las... Primera cosa que podemos decir. Si me dicen que p de x es divisible... Perdón, por x p de más 1. x más 1. Divisible por x más 1, esto es lo mismo que decir que dividido x más 1 es 0. Pero el resto de una división, por teorema del resto, es p en la raíz del polinomio divisor. O sea que p en menos 1 me tiene... O sea, indirectamente a partir de este dato me están dando una raíz. Y por este lado me dan una raíz. O sea, a falta de una raíz me dan 2. Empecemos, pongo menos 1 en cada aparición de x. 5 por menos 1 al cubo, más 7 por menos 1 al cuadrado, menos menos 1, menos 3 por menos 1 al cuadrado, más... Esta cuenta me debería dar 0. Bueno, hagamos las cuentas. Acá me queda menos 1 al cubo es menos 1. Por 5 me queda menos 5. Menos 1 al cuadrado es 1, es más 1. Menos 3, me queda 1 más a igual a 0. Acá me queda 7 más 1 es 8. Menos 5 es 3, menos 3 me da 0. 0 por 1 más a me da 0.